y vamos a hablar un tema que es la santificación del creyente. ¿Qué significa esto de la santificación? En primer lugar, que ya en el Antiguo Testamento encontramos que los santos significa algo apartado, pero especialmente algo apartado para Dios. Es una separación para Dios. Pero también encontramos que no solamente tiene que ocurrir eso, sino también un proceso que llamamos santificación. Vamos a leer algunos textos. Primero en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. La verdad es que tengo muchos textos y no creo que los leamos todos, pero luego si alguno los quiere, no hay ningún problema. 2 Tesalonicenses 2, 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla que el Señor nos ha elegido a los creyentes, a los de Tesalónica, y por supuesto a cada uno de los creyentes, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, el Espíritu Santo es el que ha obrado y que ha hecho que nosotros delante de Dios podamos ser llamados santos. Y también la fe en la verdad, es decir, creer en el Señor. Y nos llamó mediante el Evangelio. Es decir, que el Evangelio no es solamente un llamado para la salvación eterna, sino que es un llamado de Dios para que depositemos nuestra fe en Jesucristo y para que, obrando el Espíritu Santo en nuestra vida, produzca lo que llamamos la regeneración, o sea, una nueva criatura, una nueva persona, que es la que Dios llama santo. Por eso encontramos en muchas de las cartas, o en varias de las cartas, por ejemplo en las cartas de Pablo, que cuando él se dirige a determinadas iglesias, saluda a los santos que están en tal lugar. Y uno diría, ¿pero por qué? ¿Qué tienen de especial estos hermanos, estas personas? ¿Por qué son santos? ¿Quién los designó como santos? ¿Hubo un proceso para nombrarlos como santos? ¿Tenemos que adorarlos porque son santos? De ninguna manera. Dios los ha apartado para Él, nos ha apartado para Él. Y posicionalmente somos santos en su presencia. El proceso que viene después de santificación es todo aquello que nos ayude a que esa situación posicional como santos sea alcanzada por nosotros. Y evidentemente no la podremos alcanzar mientras estemos en este mundo, por todas las circunstancias que nos rodean y por nuestras propias debilidades, sino solamente cuando el Señor nos llame, cuando estemos en su presencia, cuando todo lo malo será quemado y será nuestra alma totalmente limpia delante del Señor. Todos los que creyeron, vamos a leer en este sentido un versículo en 1 Corintios, capítulo 1, como a modo de ejemplo de muchos otros versículos que hay al comenzar las cartas. 1 Corintios, capítulo 1, dice allí, el versículo 2, podemos leer el 1 también, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por supuesto que no hay ningún mérito en nosotros para que alguien nos diga, o nos mencione, o nos ponga el título de santos. Es en Cristo que tenemos esa posición delante de Dios. Y Dios en su palabra llama santo al creyente. Y esa es la posición. Pero la santificación va un poco más allá. Es la conducta que resulta por parte de los santos. Es la conducta que nosotros tenemos que tener. Y hay muchos versículos que hablan de eso. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:3 dice que para el creyente es la voluntad de Dios nuestra santificación. Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera
de cada uno de nosotros. También es un llamado, esto está en 1 Tesalonicenses 4:7, es un mandamiento. 1 Pedro, y ese lo vamos a leer, capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro 1:16, dice allí: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo. Nosotros no lo somos por nuestra propia cuenta. Hemos nacido pecadores, hemos practicado el pecado y aún seguimos siendo pecadores, pero salvados por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo. Pero Dios nos da un imperativo: ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Somos hijos de Dios. La naturaleza de Dios está en nosotros y por lo tanto tenemos que obrar de tal manera que nuestro accionar se acomode, por decirlo de alguna manera, a ese título de santo que nos da la palabra. También en Hebreos 12:14 dice: sin la santidad ninguno verá al Señor. Es decir, que es una condición para ver al Señor. También es una condición para servir a la justicia, según dice Romanos capítulo 6, versículo 19. También la santificación es el fruto que tenemos que llevar nosotros. A veces pensamos en el fruto como algo relacionado con el servicio, y está bien, que hagamos algo para el Señor y veamos el fruto, pero Dios espera de nosotros nuestra santificación como fruto de nuestra acción y como fruto de que somos santos para Dios. La santificación es la relación con Dios, en la que entran los hombres. ¿De qué manera? Por la fe en Cristo, no hay otra manera. No se es santo porque hacemos cosas buenas, porque se investiga nuestra vida después que nos morimos y entonces alguien dice: este va a ser un santo. De ninguna manera. Eso lo practica la Iglesia popular, nombrando una cantidad de santos, pero la palabra de Dios dice que cada uno de los creyentes, vos hermano y yo, desde el día que creímos en Cristo, Dios nos ve como santos, así como nos ve en lugares celestiales, nos sienta en lugares celestiales, nos ve como hijos y tantas otras cosas que encontramos de parte de Dios para cada uno de nosotros. 1 Corintios 6:11. Dice, viene hablando de una cantidad de cosas malas que hacían los corintios, inclusive de las peleas entre ellos delante de los incrédulos. Y entonces Pablo dice que se agraviaban uno con otro, se defraudaban, y sin embargo eran santos delante de Dios. Y dice el versículo 11, después de haber nombrado a los ladrones, los avaros, los borrachos, etc., dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo, en el nombre del Señor. Y ahí encontramos la obra del Espíritu de nuestro Dios, del Espíritu Santo, que es quien trabaja en nosotros. Primero, para convencernos de pecado, para llevarnos a los pies de Cristo. No es el predicador, por más elocuente que sea, aunque Dios lo utiliza, es el Espíritu de Dios el que te convenció de que sos un pecador y que necesitabas a Cristo. Es la obra del Señor. Pero no solamente eso, desde que creemos en el Señor, la Biblia declara enfáticamente que somos santos en la presencia de Dios. Colosenses 1, estoy pasando muchos textos que he estado anotando. La verdad que este tema llevaría mucho más tiempo y sobre todo haría falta alguno que conozca mucho más que yo sobre el tema. Pero bueno, acá estamos. Colosenses 1, 21, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es la obra de Cristo. La obra conjunta del Padre que tuvo
en su voluntad y en su deseo que elijo entregar a su vida, y del Espíritu Santo, que es quien ha tocado nuestro corazón para que abramos nuestra vida, para que Dios, a través de Jesucristo, nos salve, y para presentarnos de qué manera, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El carácter santo es una posesión en realidad individual, el carácter santo. La posición frente a Dios es de ser santos. Y nosotros tenemos que apuntar a eso. Y la palabra de Dios nos insiste de varias maneras. Los ejemplifica como una carrera, nos dice que tenemos que crecer, tenemos que mirar a Cristo, etc. Pero también tenemos que ser santificados. Entonces ese carácter santo se edifica poco a poco. ¿Por qué medio? Bueno, como resultado de la obediencia a Cristo y a la palabra. Dios nos dice que tenemos que ser santos. Porque yo soy santo, ustedes también tienen que serlo. Es un atributo de Dios que nos comunica a nosotros. Hay atributos que nosotros no podemos tener. Por ejemplo, Dios está en todas partes, nosotros no, de ninguna manera. Pero podemos tener el carácter de Dios, el carácter santo de Dios. No digo que lo podamos tener totalmente, ninguno de nosotros puede decir, yo ya llegué a la meta. A algunos nos falta mucho para llegar, inclusive muchas veces nos tropezamos en el camino y a veces retrocedemos en ese camino de santificación. Y a veces Dios tiene que usar de disciplina con nosotros para que podamos reaccionar y podamos volver a ese camino que apunta a la santidad delante de Dios. Y eso es lo que Dios espera, por eso dijimos antes, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y este proceso tiene que ser seguido por el creyente constantemente y con el ejemplo de ¿quién? El ejemplo de Cristo. Él es santo. Él es santo. Él fue santo. Y será siempre. Aun cuando estuvo en este mundo como hombre, haciéndose hombre, siempre fue apartado del mal, apartado de pecadores. Porque no se juntaba, no, si lo acusaban por eso. Mirá, se junta con los pecadores, con los publicanos. Él podía juntarse con quien sea, pero no pecó. Y gracias a Dios que fue así, porque si no, no podíamos haber sido llamados por Él, nosotros pecadores, perdidos, habiendo ofendido a Dios. Gracias. Habiendo desobedecido a Dios, habiendo olvidado a Dios, habiéndolo dejado fuera de nuestras vidas. Sin embargo, Cristo nos buscó. Y porque Él fue santo y nunca pecó, pudo morir en lugar tuyo y en lugar mío. Y nos encontró. Entonces el creyente tiene que seguir constantemente. Y nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para eso. Efesios capítulo 3, vamos a buscar. Espero que no se corte la luz, porque yo veo que cada vez menos. Avísenle a los vecinos que están colgados que aguanten un ratito. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice, bueno, vamos a leer desde el 14. Por esta causa, dice Pablo, escribiendo a los Efesios, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder en el hombre, ¿pero en qué hombre? El hombre interior, por su espíritu, y para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigado y cimentado en amor, etcétera, etcétera. Comienza una lucha que no tiene, una lucha sin cuartel y una lucha que no va a terminar hasta que nos vayamos a la presencia del Señor. Desde que creemos está la nueva naturaleza, pero conservamos la antigua naturaleza. La Biblia también lo llama la carne, el viejo hombre. El apóstol Pedro dice que tenemos que abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. La carne tiene que ser crucificada. La carne no es redimida.
Ya tenemos el ejemplo, y todos los grandes estudiosos nos hablan de eso, en el Antiguo Testamento, del pueblo de Amalek, que representaba la carne, que atacó a traición a los judíos y que Dios le dijo que los tenía que destruir totalmente, cosas que nunca hicieron los hebreos. Y era la figura de lo que es la carne, que tiene que ser crucificada, no puede ser redimida, y nos acompaña esos deseos carnales, y batallan contra el alma, batallan contra nosotros. Por eso hemos leído que tiene que ser fortalecido nuestro hombre interior, el hombre nuevo, la persona nueva a la que Cristo le dio una nueva naturaleza y nos declara santos, pero nosotros tenemos que buscar la ayuda, el poder del Espíritu Santo para que vaya transformando nuestra vida y para, como dice la palabra, ir progresando, ir avanzando de gloria en gloria. A veces retrocedemos, a veces nos caemos y Dios nos vuelve a levantar y nos pone de nuevo en el camino. Y tenemos que seguir con ese proceso de santificación. Tiene su origen la santificación en la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Dios ha generado en nosotros una nueva vida. Es lo que ocurre cuando creemos en Cristo. Somos regenerados, tenemos una vida nueva. Y Dios implanta en nosotros ese germen de ser santos para que se desarrolle y produzca en nuestra vida la santidad. Y ese es el proceso de santificación. Es un esfuerzo del creyente para permitir que el Espíritu Santo haga su obra. También la esperanza de ver al Señor purifica. Dice en 1 Juan 3:3 que el que tiene esa esperanza, ¿qué hace? Se purifica. Si nosotros no tenemos la esperanza de ver al Señor, de encontrarnos con Él, difícilmente podamos experimentar el proceso de santificación. Porque es muy distinta nuestra vida si estamos esperando que en cualquier momento nos veremos con el Señor. Y seguramente miraremos nuestra vida y habrá cosas que dejamos de lado y habrá otras que hacemos conforme a la palabra de Dios. El que tiene esa esperanza se purifica. También eso nos ayuda. Todo nuestro ser tiene que ser santificado con la ayuda de Dios. En 2 Tesalonicenses volvemos, pero esta vez al capítulo 5, versículos 23 y 24. No, 5 no tiene Tesalonicenses. Es el primera Tesalonicense, no segunda. Dice, el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de eso, Pablo les dice que no tenemos que apagar el espíritu, que no tenemos que menospreciar las profecías, o sea, los mensajes de Dios, que tenemos que examinar todo para retener lo bueno y que tenemos que abstenernos, dice el versículo 22, de toda especie de mal. Y entonces sí, el mismo Dios nos santificará por completo, todo nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, y será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el proceso de santificación, la voluntad del cristiano está más y más de acuerdo a la voluntad divina. Y cuando se avanza en ese proceso, ¿cuáles son las señales? Se empieza a aborrecer el pecado. Lo que antes nos parecía común, nosotros estamos acostumbrados a pecar. Es una práctica del ser humano. Pero el día que creímos en Cristo tenemos que empezar a dejar de lado cosas de nuestra vida que sabemos que desagradan a Dios y que son, como decíamos antes, de la antigua naturaleza, que tienen que ver con la carne, ¿qué es la carne? Es ese impulso que tiene el ser humano de estar en contra de Dios, de desobedecer a Dios, a veces de ignorar a Dios. Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y provoca, además de dejar de aborrecer el pecado, ese proceso de santificación provoca un interés creciente en lo que llamamos los medios de gracia. La palabra, congregarse, la oración,
Si nosotros dejamos esas cosas de lado, difícilmente podamos ir aborreciendo lo otro. Entonces nuestro proceso de santificación, estos medios de gracia tienen que estar en primer lugar para nosotros. Colosenses 3, versículo 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La Biblia nos enseña, nos dice, nos impulsa a buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios, lo que tiene que ver con Dios. Ya sea, como decíamos antes, dejar de lado aquello que hemos hecho mal, dejar cada día de lado el pecado que tenemos en nuestra vida, buscar el perdón de Dios, que Él nos vaya limpiando, porque aún como creyentes pecamos, pero si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es santificación también. Unirnos a todas estas cosas que nos pide la palabra de Dios, de crucificar la carne y sus deseos, dejar los deseos carnales, despojarse, dice la Biblia, despójense del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Es esa antigua naturaleza que tenemos, donde cabe el orgullo, donde cabe el pecado en muchas de sus formas, donde cabe la mentira, donde caben todas las manifestaciones que a nosotros se nos ocurran que son un pecado delante de Dios. Y todo eso tenemos que dejarlo en aras de la santificación. En el Nuevo Testamento hay un uso doble y complementario del concepto de santo y santificación. Cristo nos santificó por su sacrificio, pero también nos llama a seguir la santidad. Es decir, Cristo hizo que nosotros seamos apartados para Dios. Tu vida está apartada para Dios. Pero también dice la palabra que tenemos que caminar, que buscar esa santificación. No nos tenemos que quedar solamente con eso. Hebreos capítulo 10. Versículo 10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En ese sentido, ya no hace falta un sacrificio. Cristo murió una sola vez y el sacrificio es para siempre. No hace falta más nada. No tenemos que agregar nada. Somos salvos y por lo tanto somos santos delante de Dios por el sacrificio de Cristo. Porque Él murió en nuestro lugar, porque Él ocupó nuestro lugar, porque Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él nos sustituyó en la cruz y somos santos. Pero, y dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a vos, a mí, a cada uno de los que creemos en Cristo. Pero también nos llama, versículo en Hebreos también, 12, 14, dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Parece como si fuera un contrasentido, pero es la realidad de nuestras vidas. No podemos ignorar que todavía la antigua naturaleza nos invita a desobedecer a Dios, a pecar, a hacer aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Pero como decía Pablo, el bien que quiero hacer no puedo, y el mal que no quiero lo hago. Su naturaleza pecaminosa, que está en cada hombre, menos en Jesucristo, que nunca lo estuvo, la naturaleza inclinada al pecado sigue estando con nosotros, y esa batalla nos va a acompañar hasta el final. Pero no tenemos que estar descuidados, tenemos que estar atentos. A veces nos descuidamos, tenemos que buscar a Dios, y Él es el que nos va a ayudar en ese proceso de santificación. Somos santificados por Cristo, pero somos transformados de gloria en gloria. Tenemos que despojarnos del viejo hombre y revestirnos de nuevo.
Y la santificación es la operación del Espíritu Santo que purifica al pecador y renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios, capacitándonos para buenas obras. Es un proceso en nuestra vida. Vos lo estás sufriendo ese proceso, o viviendo, mejor dicho, y yo también. ¿Cuántas veces mordemos el polvo de la derrota y nos damos cuenta que hemos caído? Pero Dios nos espera porque Él quiere nuestra santificación. Y Él busca que nosotros vayamos a Él. Y nos busca que como hijos acudamos al Padre por medio del Hijo, por medio de Jesucristo. Y que dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Para eso tenemos que también hacer lo que hemos leído antes en uno de los pasajes. Examinen todo. Vean lo que es bueno y lo que no lo es. Examinemos. Y aquello que esté mal delante de Dios, tenemos que dejarlo a los pies de Cristo, confesarle a Él. No para salvación, ya somos salvos desde el día que hemos creído en el Señor. No hace falta una nueva conversión, porque si no la obra del Señor sería incompleta. No podemos convertirnos un montón de veces, una sola vez. Pero ¿cuántos hijos de Dios están apartados, están lejos? Y cuántas veces nosotros, aún pareciendo que estamos cerca, en nuestro interior sabemos que estamos lejos. Porque hemos interrumpido el proceso de santificación, dejándonos ganar por la carne, por los deseos que desagradan a Dios. El viejo hombre se ocupa de nosotros y no nos da lugar al nuevo hombre, al hombre interior. Por eso tenemos que buscar la ayuda del Señor. Andar en el Espíritu, dice la Biblia, y no satisfacer los deseos de la carne. Hay un doble trabajo de abstenerse de aquellas cosas que son carnales y al mismo tiempo reemplazarlas por aquellas cosas que son de Dios, que son del Espíritu. Ahora, hemos nombrado muchas veces la palabra santo y santificar. Y quizás a alguno de los presentes le parezca extraño, o tiene el concepto que tiene la gente cuando piensa en alguien santo, dice, mira aquel santito, se hace el santo, qué sé yo. Nosotros no lo somos por nuestra naturaleza. Dios declara que aquellos que creen en Cristo son santos, son apartados para Él. Y allí comienza con ese germen de la santidad una nueva vida, la vida de Dios, la vida de lo alto, la vida eterna, la vida que realmente satisface y llena el corazón. Y quizás alguno todavía no tiene esa vida. Y si no la tiene es porque no ha creído en Cristo, porque no ha aceptado a Cristo, porque no ha puesto su fe en Él. Y bueno, este es el momento también para que vos creas en el Señor, lo recibas en tu corazón, le pidas perdón por tus pecados y le digas a Él con tus propias palabras, Señor, soy un pecador o una pecadora y sé que moriste por mí. Creo que esa obra en la cruz fue por mí y fue en lugar mío y te acepto como mi Salvador. Decíselo al Señor y a los demás que ya hemos creído, algunos hace mucho, otros hace poco, que examinando nuestra propia vida podamos transitar el camino de la santificación, con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, pero con nuestra propia voluntad, porque la lucha continúa hasta el día en que estemos en la presencia del Señor. Que Dios nos bendiga.